Muy buenos días. El día de hoy, 28 de octubre, estamos en el despacho de doña Gloria Navas, diputada independiente, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y el espacio para poder conversar sobre el tema de la relación de hechos que presentaron un grupo de 20 diputados ante el Ministerio Público. Primero, doña Gloria, muchas gracias. A la orden, encantada de haberlo recibido aquí en mi oficina, y siempre estas entrevistas son muy positivas porque permiten llevar información fidedigna, ¿verdad?, a la población, que hay que explicarle qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que pasa aquí en la Asamblea Legislativa y qué es positivo o qué puede ser negativo también de todas estas acciones. Muchas gracias. Y aquí la aclaración, del grupo de 20 firmantes, de 20 diputados firmantes de esa relación de hechos, ahí figura usted. Sin embargo, como le mencioné hace un momento justamente, me parece que la persona que puede tener el mayor criterio a nivel de derecho penal dentro de esos 20 firmantes, 20 diputados, pues era usted justamente, para ver si podíamos despejar algunas dudas o algunos... la población no es especialista en derecho en esta especialidad, entonces justamente por eso es la entrevista. Entonces, muchas gracias. Primero, doña Gloria, bueno, esta relación de hechos se presenta el 8 de octubre y tiene una relación directa con la conferencia de prensa del presidente de la República a raíz del caso Barrenador el 25 de septiembre. ¿Cierto? Bien. Así es. Ok. De los firmantes son 10 diputados del PLN, 2 independientes, entre ellos usted, 6 del Frente Amplio, o sea, toda la bancada, 1 del PUSC y 1 del Partido Liberal, bueno, el PLP. Ok. Doña Gloria, primero que todo, ¿cómo nace esa iniciativa? ¿De quién es la iniciativa? Bueno, el tema que se toma en consideración fue un tema importante que salió a la prensa y que está en investigación en relación con un aparente o varios aparentes delitos relacionados con la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y las contrataciones que se llevaron a cabo con los EVAIS, una gran cantidad de EVAIS, en los cuales se alega que se presentó una denuncia formal al Ministerio Público por el experto en materia financiera de la Caja, en la cual hacía un cuestionamiento a la forma en que se contrató, los precios que eran más elevados normalmente a los que se tenían de ordinario. Y por otro lado, pues intervinieron funcionarios tanto del Ministerio Público como el organismo de investigación judicial en allanamientos que se hicieron en las casas de habitación y oficinas de los señores cuestionados, que son miembros de la Junta Directiva de la Caja. Y a raíz de eso viene la conferencia de prensa del presidente, que ahorita vamos a ver justamente las 3 partes que tiene la relación de hechos, pero propiamente la relación de hechos, esa denuncia que ustedes presentan ante la Fiscalía, bueno, de hecho lo dirigen directamente al fiscal general de la República. Sí, porque son funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por ser funcionarios, normalmente ese tipo de delitos se tramitan a través de una investigación diferente, cuando algunos de ellos pueden tener una inmunidad, y si lo tienen, se tramita con un procedimiento especial. Sin embargo, en este caso específicamente, si bien es cierto, hay una participación del presidente, también hay miembros de la Junta Directiva, pero la denuncia va dirigida también al presidente de la República y él tiene un fuero especial. Y como fuero especial, entonces se tramita con un procedimiento especial que está definido en la Ley Procesal Penal Costarricense. Ok, entonces, propiamente cuando van a presentar o se organizan más bien este grupo de 20 diputados, ¿de quién es la iniciativa? O sea, ¿de dónde sale la iniciativa? ¿Fue algo colectivo? ¿Fue particular de algún diputado? No, realmente fue un sentimiento general dentro del Congreso, ¿verdad? No todos estuvieron de acuerdo en procederlo de esa manera, pero estimamos que a raíz del presidente de la República,
que se dirigió a la población en general, acompañado de todos los ministros y otros funcionarios también del Poder Ejecutivo. Hacían ellos un reclamo, y principalmente el presidente, con relación a la actividad del Ministerio Público, una crítica al Poder Judicial, y se utilizaron algunas expresiones también que no eran de recibo, y creímos que eso sumaba a discursos de odio que afectan a toda la población y el sentimiento nacional. Y por otro lado, pues consideramos que había algunos delitos que había que investigar que podían haberse cometido. Ese término, delito, es que uno no es experto, ¿verdad?, en esa materia. Entonces, para hacer una denuncia de este tipo, tiene que haber un delito, o uno puede hacer una denuncia ante lo que podría eventualmente ser un delito. Le comento por lo siguiente, porque Central Noticias de OPA, Canal 38, si no me equivoco, fue don Francisco Nicolás, diputado del PLN, que indicó que el presidente había utilizado su comunicación o el lenguaje de tal manera de que de repente no hay delito, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, que podría no haber un delito, que justamente la relación de hechos es para ver si la fiscalía puede encontrar un delito. Más o menos esa fue la idea que él expresó. Por eso la pregunta, para denunciar, ¿tiene que haber un delito o puede haber sospecha de un delito? No, un delito se da por establecido una vez que se sigue todo un proceso debido, que hay una investigación, hay participación del Ministerio Público, se formaliza una acusación, se nombra un defensor a las partes que están cuestionadas en cuanto a su conducta, y eventualmente llega a un tribunal de juicio en la cual se absuelve o se sentencia. Entonces, durante la investigación es para ver si existe el delito. Si existe una presunción sobre el delito y hay elementos de juicio, el Ministerio Público acusa, y luego eso está generalmente resuelto por un tribunal de juicio. Cuando ya el tribunal de juicio resuelve y si hay una condenatoria, pues por supuesto hay una declaratoria de culpabilidad, eso confirma la existencia del delito, y ya no se tiene por garantizado el principio de inocencia, porque el muro de inocencia ha sido desbaratado por la investigación y por el juicio y por la sentencia de un tribunal. Eso es normalmente, en el caso de un funcionario elevado como es el presidente de la República, eso se tramita a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y cuando el Ministerio Público en la primera etapa, que tiene que manejarlo, ese caso tiene que manejarlo el fiscal general. Por eso usted puede entender por qué tanto ataque a la fiscalía. Es el fiscal general el que tiene que llevar a cabo la investigación de un funcionario público de la baja categoría, en este caso del presidente de la República, porque los hechos que se denuncian, esa relación de hechos, está basado en el discurso, y por supuesto se sugiere que esas conductas pueden estar encasilladas en algunos de los delitos, pero inicialmente es una presunción de que existe, y para eso es la investigación. En el caso del presidente de la República, si el Ministerio Público estima que hay que acusar, primero tiene que mandar eso a la Corte, y la Corte comunica a la Asamblea Legislativa que tiene una acusación formal del Ministerio Público, sí, la manda aquí al plenario, y el plenario tiene que levantar el fuero con 38 votos, y si el fuero se levanta, sigue adelante el proceso y lo juzga la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. No es un tribunal ordinario de los tribunales, precisamente siempre y cuando se llega a la etapa esa de juicio, terminada la investigación. Entonces la investigación la hace el fiscal general, no cualquier otro fiscal. La acusación se formula y se presenta ante la Corte Plena, y la Corte Plena comunica, si así lo deciden ellos, lo comunica a la Asamblea Legislativa, y aquí la discusión es levantarle el fuero. Si se levanta el fuero, entonces se juzga el presidente y lo juzga la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Si por A o por B termina el periodo presidencial, se levanta el fuero especial que tiene y hay una acusación formulada, entonces hay que ordinariar la vía, o sea, volver al sistema
parcialmente, no todo el proceso completo, pero sí la acusación regresa al Ministerio Público y se tramita como un procedimiento ordinario de una persona común y corriente que no tiene una protección especial. Ok, entonces, entiendo, son tres partes del proceso, usted me corregirá. La investigación preliminar, que si no me equivoco es lo que están en este momento con la presentación de hechos. Sí, esos hechos, a pesar que se dice que es una relación de hechos, es una denuncia. Es una denuncia porque hay una ubicación de cuál es el origen de la gestión ante el Ministerio Público y luego también se hacen algunas calificaciones de presuntos delitos y se hace un análisis del discurso del presidente donde se estima que pueden haber conductas delictuosas. Ok. Luego viene la segunda etapa, sería como la parte ya más formal de la denuncia o de la acusación y finalmente ya sería el juicio. Sí. Esas serían las tres etapas. Sí. Bien. Sí. Una pregunta, y eso es más un criterio suyo, porque cuando se hace la presentación de hechos, esto pasa justo en un contexto en el que hay pues un enfrentamiento de criterios entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo. La pregunta es, ¿por qué? Porque, a ver, está esta situación que se plantea, pero también se ha criticado o se piden explicaciones sobre algunas decisiones que tiene la Fiscalía. Hay como una relación muy directa entre ambas partes, entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. En ese caso, igualmente, y pregunto desde la ignorancia, igualmente la Fiscalía debería seguir ese caso o aplicaría algún tipo de inhibición por la situación propiamente que se da en ese momento. No es personal. El presidente está actuando en su carácter de presidente y personalmente él hace los ataques al Poder Judicial, ataca a la Fiscalía en cuanto a su trabajo, etcétera, y el fiscal contesta en parte, pero él es el que hace la investigación a través de los mismos funcionarios de su propia oficina. Él lleva a cabo la dirección de la investigación, pero las respuestas del fiscal lo es frente a amenazas que hizo el presidente, pero dentro de un discurso público, ¿verdad? Ambos son funcionarios públicos y ambos pertenecen a diferentes poderes, de tal manera que el fiscal, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es contestando, diciendo, no, nosotros vamos a seguir haciendo las investigaciones, tenemos que defender el régimen de derecho, porque el presidente está atacando casi que personalmente al fiscal, pero en su función como fiscal general, en la forma en que se llevaron a cabo los allanamientos y principalmente en el caso de doña Marta Esquivel, en el traslado de ella, en la detención que se dio cuenta, que se informó a la opinión pública, pero esa discusión entre ellos no es suficiente para que se inhiba del conocimiento de parte del fiscal. Si por A o por B el presidente se inicia el proceso y tiene que nombrar un defensor, por supuesto, para respetarle el debido proceso y las garantías que tiene a nivel constitucional y derechos fundamentales, nombra un defensor, el defensor decidirá si hay algún ataque personal y que debe separarse el fiscal, se conoce la recusación y se decide sobre eso, y si se acepta la recusación o el fiscal se excusa del conocimiento aceptando las razones, pues sería el subrogante el que sigue adelante, ¿verdad? El que sustituye al fiscal general, otro fiscal, pero es el segundo a bordo, que sería el señor Gorachi. Hay un ingrediente adicional que en los últimos días salió, que justamente Trivisión lo sacó a la luz, o lo ha comentado, lo ha informado, que son las 4 causas de inspección judicial a nivel disciplinario que tiene el fiscal sobre el tema de nombramientos. ¿Esto tampoco influiría eventualmente para esto que le acabo de consultar? No, nada que ver. Bueno, primero Trivisión, con todo respeto, pero a mí me parece que tergiversan todas las noticias. No son objetivos, sino que acomodan mucho, tienen intereses muy particulares de proteger, en mi opinión, le digo con todo respeto, al presidente de la República, todo lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo.
Entonces, para mí no son personas o periodistas objetivos a esos niveles. Entonces, al perder ese tipo de dirección, cuestiono la forma en que se maneja la noticia. Pero, por otro lado, también no necesariamente se va a suspender el procedimiento a esos niveles, sino que es parte del procedimiento ordinario, ¿verdad? No tiene que ser una confrontación a esos niveles, ni mucho menos el hecho de que el fiscal general esté ahora siendo investigado administrativamente si ha habido algo con la compañera de él o la novia de él en algunos de los supuestos, como alega la Presidencia de la República, aumentos en sus salarios o posiciones mejores. Eso tendría que investigarlo si hubo alguna intervención del fiscal a esos niveles, y lo que podría traer es una sanción administrativa, o eventualmente, si el fiscal son hechos más graves, a lo mejor renuncia o le revocan el nombramiento, o bien archivan el expediente, porque el que hace la investigación es la inspección judicial, pero por el grado de importancia que tiene el fiscal, ¿verdad?, en su posición, quien tendría que revocarle el nombramiento sería quien lo nombró, y a él lo nombró la Corte Plena, de manera que cualquier informe de la inspección es una recomendación y la Corte Plena es la que tiene que decidir. Quizá aquí vale la aclaración de que, pues al menos esta entrevista que le estoy realizando, las consultas que le hago, justamente es para tratar de evacuar algunas dudas, y al final, pues, la gente se hace su propio criterio, ¿verdad? Sí, claro. Por todo lo que se consume, digamos, de información. Doña Gloria, usted tiene más de 50 años de experiencia en el ámbito judicial. Ha sido jueza del Tribunal Penal, fiscal del Ministerio Público también, entre muchas otras posiciones y cosas que ha realizado, ¿verdad?, en su vida profesional. En todo este tiempo, ¿usted ha observado esto que mencionó el abogado penalista también, ex juez Ewald Acuña, en una entrevista en Por Tres Razones de Colombia con Evelyn Fachler? Él mencionó de que las denuncias de índole político aumentan en periodo electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es que hay una competencia ahí. Estadísticamente lo menciona él. Sí. Es muy probable que sí, porque es una especie de, entre comillas, contención por adquirir poder, ¿verdad? En el discurso, digamos, si es un partido político que tiene pensado participar ya en la elección de diputados o en la elección de la presidencia, etcétera, futuro, pues están haciendo una plataforma que a veces el escándalo funciona para uno o para otro lado, ¿verdad? Eso puede ocurrir, y si nos estamos acercando al año 26, cuando son las próximas elecciones, pues ya los partidos políticos se vuelven inquietos, y las personas también quieren participar. Eso me parece que es parte del juego democrático, ¿verdad? Puede uno estar de acuerdo o no en la forma en que se hace, pero yo creo que es parte del juego democrático en Costa Rica, y que yo lo respeto en esa línea. No me agrada mucho a veces, pero ese es el juego político que tenemos, ¿verdad? Cuando usted me menciona el juego político, el juego democrático, y trayendo a colación nuevamente lo que dice don Ewald, me pongo a pensar que de repente algunas, muchas, pocas, mayoría o minoría de esas denuncias pueden tener un propósito de desacreditación más que un fondo real. Y de hecho, a veces en redes sociales hay un grupo de personas que cuestionan que, por ejemplo, entre otras cosas, la presentación de la relación de hechos que nos trae esta entrevista podría tener un propósito electoral. No, por lo menos aquí de la Asamblea Legislativa esa no es mi opinión. Simplemente el presidente realizó no una crítica ordinaria al Poder Judicial y al fiscal general, sino que cuestionó incluso el allanamiento, cuestionó la forma en que se traslada una persona en esas que llaman perreras, cuestionó la función del Ministerio Público. Me parece que el asunto, en la forma en que él lo dirigió, no fue de una manera objetiva y hasta de mala fe lo calificaría yo,
y creo que el control político le corresponde al primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa. Me parece que la reacción es positiva y eso es parte de lo que se llama el control político, ¿verdad? Las actuaciones, y lo digo con todo respeto para el presidente, muchas son a veces muy ordinarias y cuestionan la seriedad de la forma en que se expresa. Por ejemplo, en Punta Arenas nos llamó a nosotros filibusteros y nos llamó idiotas. Así no se tratan a los diferentes miembros de los poderes de la República, ¿verdad? Tampoco, una cosa es la crítica, y la crítica política o crítica constructiva, pero ya el insulto es otra cosa, ya es pasando la raya de lo que puede llegar a constituir otro tipo de delincuencias, como sería de las injurias, las calumnias, la difamación, el ataque a los diferentes poderes de la República. Eso ya son palabras mayores. Por otro lado también, hace poco, en virtud de que 2 diputados del PUSC votaron el FES y le dieron un 2%, ¿verdad?, en cuanto al presupuesto que le corresponde a las universidades, la presidencia estaba muy molesta y lo llamó entonces malnacidos, desgraciados, ¿verdad?, a esos 2 diputados, y simplemente ellos tomaron una decisión como diputados y negoció con otros partidos políticos, negoció con Frente Amplio, negociaron en la comisión con el Partido de Liberación Nacional. Eso es parte de la labor ordinaria de una asamblea legislativa y tiene que ver negociaciones. Si hay 6 partidos políticos, imagínense, y somos 2 independientes, pues ahí hay varias opiniones que hay que tomar en cuenta. Eso no significa que entonces tiene que haber un insulto hacia colegas míos aquí en la Asamblea Legislativa. Parece que tiene que haber crítica, está bien, y crítica puede ser positiva o negativa, pero no el insulto. Eso es un discurso de odio que para mí afecta seriamente a la población, y eso exacerba algunos discursos, ¿verdad?, que no son nada positivos y que se tornan hasta peligrosos porque cuestionan la institucionalidad del país. Es curioso porque ya esto es un comentario un poco más personal, digamos, desde el momento en el que uno observa la reacción de la gente y el accionar de los grupos políticos o de la política en general, ¿verdad? Porque evidentemente usted me expone una serie de criterios, intenciones y visiones de cómo han sucedido las cosas, y en la población, por ejemplo, el caso de los 2 diputados del PUS que se sintieron aludidos por los términos. No se sintieron, fueron aludidos. Digamos, a nivel de la población hay como una división, ¿verdad? Bueno, según es que la interpretación de si fue o no fue. Sí, claro, pero no, la palabra malnacido y la palabra desgraciado sí se mencionaron. Son insultos. Sí, decirnos idiotas son insultos. Esos son insultos. Eso no es una crítica, que puede ser negativa. No tomaron buenas decisiones, la ley dice tal cosa, la población está interesada en esto. Todo eso se puede utilizar, pero no el insulto, porque eso es muy peligroso, porque siembra ese discurso de odio. Eso a mí me preocupa sinceramente. Y en un país donde estamos luchando contra el narcotráfico, tenemos tantas situaciones, eso no educa a la gente, no educa a los jóvenes. Esos ejemplos son absolutamente negativos, en mi opinión. Pero, bueno, cada uno que aguante, ¿verdad?, lo que dice o lo que piense, que lo hace público, ¿verdad? Y perdón, es que polariza a la ciudadanía. Y muchos de estos discursos son discursos que son dirigidos precisamente a no todas las personas que pueden entender correctamente la manera en que se debe manejar la administración del país, y también esos son discursos del populacho, como se dicen, ¿verdad? Se aprovechan también de la ignorancia de la persona o de la pobreza de muchas personas, la falta de educación. Entonces se explota
mediante esos discursos que van dirigidos a la población, pero que no están bien dirigidos. A mí me parece que parte de la obligación nuestra como funcionarios de tanto el Poder Ejecutivo como del Poder Ejecutivo, tenemos que preocuparnos por la educación, ¿verdad? Entonces, parte de eso es el debate, estoy de acuerdo que es positivo, pero el insulto no, y mucho menos exacerbar la opinión pública a ese nivel. Me parece que eso no es adecuado. Solo a manera de aclaración, cuando hablaba de la interpretación de a quién fue dirigido esos términos, es porque en redes sociales ahí se puede ver de que hay una parte de la población que dice que sí se le dirigió a los diputados y otra que dice que mayor o menor, ¿verdad? A cada quien le pone la proporción que guste. Y la otra que se le dirigió a quienes están mal informando sobre la procedencia de los dineros que pueden estar sacando las personas de la pobreza. Pero, esa es de manera aclaratoria de lo que le comenté. Pero ya que menciona ese tema de los discursos de odio como un pequeño paréntesis, creo que todos estamos de acuerdo de que un discurso de odio, sea de donde sea, pues no es correcto, no está bien. Sin embargo, quisiera saber su opinión, porque aquí en la Asamblea han habido también términos bastante fuertes que a veces se omiten dependiendo del grupo que se refiera a los discursos de odio. Términos como cabezona, matona, le dicen al presidente que use crema de rosas, narcoestado, y son términos muy fuertes también. Pregunto, ¿no será más bien hacer esa exhortación en todo el espectro de las fuerzas políticas del país? Bueno, en la discusión a veces acalorada se puede subir el tono, pero yo no estoy de acuerdo con que haya insultos dentro de la misma Asamblea Legislativa tampoco. Yo no estoy de acuerdo en que se califique de una manera excesivamente negativa y ya mortificante a cualquier funcionario público, ya sea de la Corte, del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Elecciones, de la Contraloría General de la República. Eso no es permitido, yo no estoy de acuerdo con eso no genera nada positivo para el país. Gracias. Ahora, volvemos al tema de la relación de hechos. 20 de 57 diputados firmaron esa relación de hechos. Vamos a descontar a 9 de los oficialistas. 8 son. Bueno, sí, pero digamos, doña María Marta Padilla sí está aquí, ¿verdad? Doña Luz María Alpizar no firmó. Hay un grupo de diputados que no firmaron. Los únicos que firmaron completito fueron los del Frente Amplio. Son los únicos. Ellos son muy unidos, y caminan como un bloque entre ellos. Eso se nota. Sí, es muy alineados, digamos. Sí, alineados o que están de acuerdo con todo, pero ellos como fracción son unidos, ¿verdad? Pero usted mencionó de que no todos están de acuerdo. De hecho, 10 del PLN, de los 19. Una solamente del PUSC y uno de Partido Liberal Progresista. El de Eli Feinsack. Correcto. ¿Cuáles fueron los criterios de los que no quisieron unirse a esas firmas? Lo desconozco, ahí generalmente los distribuyen y si usted está de acuerdo en firmar esto, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que hay que... sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Otros no estaban, otros no les interesó, pero me parece a mí que... Y no somos 57, ¿verdad? Porque hay que rebajar otros y hay intereses políticos también. Esto iba contra el presidente, ¿verdad? Porque la investigación es contra el presidente, la relación de hechos está dirigida contra él personalmente por su discurso, ¿verdad? Y los ministros, y los jerarcas. No, básicamente, bueno, se pide una relación de hechos general, sí, pero... el último párrafo, pero básicamente las expresiones que se citan ahí, básicamente las hizo el presidente de la República, ese discurso que usted ya nos señaló. Pero perfectamente no todos pueden estar de acuerdo, como en un voto de censura, no siempre son todos los diputados los que votan por diferentes razones y eso se respeta, ¿verdad? La relación de hechos tiene 3 partes, básicamente. De hecho así se define.
Uno, que es la conferencia de prensa, donde habla sobre la violación de la independencia de poderes. La segunda, donde hace alusión al artículo 149 de la Constitución en cuanto al impedimento de funciones del Poder Judicial. Y la tercera parte ya es una recopilación de frases del presidente durante la conferencia de prensa. El presidente ha hablado sobre ser contestatarios, o sea, que su posición es ser contestatario de aquellas situaciones o cuestiones que se le achacan, digamos, o al gobierno. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se debe contestar al Poder Judicial? ¿No está bien? O más bien, el Poder Judicial es incuestionable. ¿Cómo se puede entender No, vea, cualquiera de los poderes en un régimen democrático como el nuestro y con la institucionalidad tan fuerte que tenemos, cualquier poder aguanta crítica. Me parece que eso es saludable, pero es que depende de cómo se vaya a hacer. Como se cuestiona al Poder Judicial, hay que ser un poquito cuidadoso en el sentido de qué es lo que se va a decir. ¿Por qué? En la división de poderes, el Poder Ejecutivo es el que tiene que fijar políticas públicas, políticas de Estado importantes. ¿Quién pasa las leyes? Principalmente la Asamblea Legislativa, aunque son firmadas por el Poder Ejecutivo. Y luego, cuando las leyes son aceptadas y son publicadas, son promulgadas y comienzan a tener efectos para el país, quien ejecuta las leyes para aplicarlas de una manera coercitiva es el Poder Judicial. Cada uno de los poderes tiene sus funciones, pero también tienen que estar conectados, porque eso es toda la teoría de Montesquieu sobre los pesos y contrapesos. Eso es fundamental para sostener una democracia y una institucionalidad. El problema no es criticar o decir, por ejemplo, que hay mora judicial en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los procesos duran mucho tiempo, lo cual es cierto, que deben ser tal vez más eficientes, o que hay que cambiar leyes para que se quiten algunas cosas de encima, o teorizar sobre que la Sala Constitucional debe ser un tribunal independiente. Son cosas diferentes. Hacer una crítica específicamente para proteger a sus funcionarios, en este caso era a doña Marta Esquivel y algunos miembros de la Junta Directiva, en ese caso donde hay información, donde hay una investigación, donde hay un juez que es el que ordena el allanamiento. El Ministerio Público lo pide, el allanamiento, pero el juez tiene que valorarlo y ordenarlo, o sea, hay una jurisdicción de por medio que se decide eso. Entonces, cuando hay un allanamiento es porque intervino la jurisdicción, no solo la parte judicial, que sería el Ministerio Público, sino la jurisdicción. Entonces, si es una resolución que se dictó, que está firme y se cumple con la participación del organismo de investigación judicial, se levanta con actas debidas, lo que se pueda capturar de la investigación que se está haciendo, eso es régimen judicial y régimen jurisdiccional que hay que respetar. Si no me hace mucha gracia a mí, yo no tengo por qué tratar de mostrarle a la población algo que no es cierto, que el Poder Judicial no sirve. Si usted dice eso y si dice que la Contraloría tampoco sirve, y se vienen con esa teoría de los jaguares, que por cierto ya no les sirvió de nada porque la Sala Constitucional, que también no sirve en esa forma, tampoco tendríamos Tribunal Constitucional. Eso es muy peligroso. Esto es atacar la institucionalidad, no es una simple crítica. Para mí eso sí me preocupa porque soy abogada y si nosotros conocemos lo que es el marco jurídico del país, hay buenas leyes, hay otras que no son tan eficaces, pero el sistema jurídico costarricense está derivado de la Constitución Política, de la Constitución Política del 49, tiene una serie de principios y toda la división de poderes y lo que es el Tribunal de Elecciones, cómo se llevan a cabo las elecciones. Es decir, eso hay que respetarlo y el marco es una garantía de la democracia. Es decir, va más allá de un caso individual de investigación. Entonces, ese discurso que puede confundir, que incluso establece una serie de discusiones a través de las redes sociales, ahora es una locura también, en mi opinión,
porque pueden desestabilizar nuestra democracia. Hay una serie de cuestionamientos en torno a todo, en realidad, en este momento, como usted menciona en redes sociales. Uno de ellos, haciendo un micro paréntesis, ya estamos llegando al final, un micro paréntesis, usted está hablando de todo el proceso de judicialización en el que está el tema del caso Barrenador. Pero la Asamblea decide abrir una comisión investigadora sobre ese caso, sobre listas de espera y sobre la deuda a la caja. Pero principalmente a raíz de lo del caso Barrenador. Pregunto, y esto es una pregunta no mía, sino muy popular en realidad, ¿no es infructuoso ese esfuerzo y esa inversión, dado que el caso como tal está judicializado y muy probablemente muchas personas van a llegar, de las que citen, a decir que por el caso estar judicializado no pueden dar declaraciones? Vamos a ver. Una cosa es lo que está judicializado, que es parte del Poder Judicial, un poder, ¿verdad?, independiente, y luego está el control político de la Asamblea Legislativa, que es el soberano, porque nosotros somos electos por la población. Entonces, el control político de la Asamblea Legislativa y lo que es jurisdicción no son exactamente iguales. Okay. Pero se amparan muchos, perdón que le interrumpa, se amparan muchos comparecientes a no declarar justamente en la comisión por ese motivo. No, déjeme explicarle. Okay. Es que por eso le estoy diciendo, una cosa es el trabajo jurisdiccional y otra cosa es el control político. Si hay una persona que tiene un proceso judicial en una etapa de investigación, pero están investigando, y se le llama a la Asamblea Legislativa a declarar, entra en funcionamiento la Constitución Política, el artículo 36, que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, de sus parientes, etcétera, como lo establece. Eso es un derecho fundamental. Los derechos humanos son los derechos que nosotros tenemos, con los cuales nacemos, y es obligación del Estado protegerlos. El artículo 36 protege a la persona que está siendo cuestionada jurisdiccionalmente para que no declare en contra de sí mismo. Entonces, cuando llega a la Asamblea Legislativa hay que hacerle las advertencias, y esas son resoluciones de la Sala Constitucional como jurisprudencia vinculante, que le dice a la persona, mire, usted está siendo investigado, etcétera, usted tiene derecho a declarar o abstenerse de declarar, traer su defensor. Eso es obligación y ya es una jurisprudencia de la Sala que se aplica en la Asamblea Legislativa. Hay que proteger ese derecho fundamental. Sí, de hecho, se los leen antes de... Sí, claro, hay que decirle y no se le puede juramentar ni nada. Simplemente la persona dice, no, prefiero no declarar. Entonces, cuando a veces los diputados se ponen a pelear con la persona porque no declara, a mí me parece que eso es un contrasentido. Ahí sí lo critico. ¿Por qué? Y eso lo hago como abogado, obviamente. Porque si hay una disposición constitucional que dice que no está obligado a declarar y le hacen esa advertencia, ¿por qué no van a regañar si se abstiene? Si es un derecho fundamental. No, eso ya es el discurso político. Y ay, usted viene aquí y no quiere declarar. Pero son derechos fundamentales. Entonces ahí vea cómo entra en funcionamiento la institucionalidad, ¿verdad? Y la división de poderes, que es muy bonita. Es muy bonita el saber que nosotros tenemos ese sistema en Costa Rica, ¿verdad? Si se respeta, a veces, si eso ya está en los tribunales de justicia, a veces pareciera que lo de la Asamblea Legislativa, que tiene derecho a nombrar las comisiones especiales investigadoras, eso es parte de lo que está reglamentado y lo que está en la Constitución Política también. Pero sí hay diferencia entre lo que es jurisdiccional y lo que es control político, pero si está en la jurisdicción puede limitar de alguna manera el control político dependiendo a las personas que se llaman. La primera persona es doña Marta Esquivel. Si a ella la cita, yo no la citaría siquiera porque sé que es público. Ya se aprobó la moción para citarla. Sí, por eso, pero si yo estuviera ahí, le digo a mis compañeros diputados, mire, ¿para qué la vamos a llamar? Si está siendo investigada, todos sabemos, eso es público y notorio. ¿Para qué la vamos a traer? Bueno, y si la traen, y ella dice, no la pueden juramentar, y ella puede decir, me abstengo de declarar, y tienen que decirle, bueno, doña Marta, váyase, que pase un buen día. 2 preguntas más, porque ya estamos sobre tiempo, y yo sé que usted tiene una agenda muy apretada. Esta es una pregunta que se hace la gente, y yo se la transmito.
¿considera usted que, que la justicia está politizada? No, podrá haber algunas excepciones, pero realmente no, porque es prohibido para un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia involucrarse en política, eso es prohibido. Yo trabajé en la Corte y no podíamos estar opinando y diciendo nada. ¿Y cuáles serían esas excepciones? ¿O podrían ser? No se puede, es prohibido. Okay. No hay excepción para el funcionario público y incluso el Poder Ejecutivo no debería estar haciendo, por eso de alguna manera se sugiere que se están brincando esa prohibición, ¿verdad? Se lo achacaron a la ministra de la presidencia, a Laura Fernández, porque de algunos discursos de ella pareciera que sonaban a discursos políticos. Pero en fin, no estamos en época de campaña todavía, de tal manera que definirlo desde ahora es un tanto difícil, pero en época electoral sí, cuando se inicia la campaña, etcétera, la prohibición sería, siempre se mantiene, ¿verdad? Pero sería muy evidente cuando un funcionario público hace alguna manifestación. Bueno, algunos ya sienten que están en campaña, en el ambiente, me refiero, ¿verdad? Bueno, la Asamblea Legislativa es un órgano político, ¿verdad? Y se puede hablar, pero no estamos todavía en campaña electoral, ¿verdad? Pero la prohibición no viene para la Asamblea Legislativa, que es un órgano político, viene para las otras entidades. Última pregunta, y esta de hecho es el punto, justamente, uno de los puntos principales de todo esto que hemos venido hablando. Usted habló de todo el proceso que se llevaría a cabo en el paso de la relación de hechos, ya una denuncia propiamente, un proceso de juicio, que eso lo vería la Sala Tercera, que eventualmente podría pedir a la Corte y consecuentemente al directorio de la Asamblea el levantamiento de la inmunidad del presidente para que sea juzgado. Todo esto calza, obviamente, con el planteamiento que hace Juan Diego Castro, el diputado el abogado Juan Diego Castro, que también es penalista. Sí. Él habla sobre una tesis que él tiene, que se está llevando a cabo un golpe de Estado judicial. Habla justamente de todo ese proceso con el fin de remover al menos por 6 meses al presidente de su puesto. Él habla justamente sobre que el proceso está en la Sala Tercera, hay 53 expedientes penales, que si uno de ellos aplica para que la Sala pida a la Corte que solicita al directorio de la Asamblea el levantamiento de la inmunidad mediante votación del presidente, me refiero, se solicitarían medidas cautelares y por ese motivo lo suspenderían 6 meses. Y sobre esto se habla mucho, hay muchas opiniones divididas. Yo quisiera pedirle su opinión al respecto. Ya, es que el planteamiento está mal hecho, con todo respeto, pero mira que yo no respeto a Juan Diego, desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? Como persona sí, pero desde el punto de vista intelectual no me gusta la manera que él piensa, es una persona que utiliza, es un tipo inteligente que tiene conocimiento, pero distorsiona mucho las interpretaciones. Le voy a dar un ejemplo porque él en un diálogo que tuvo con el presidente un día de estos, que se hablaban ahí de tú a tú, Juan Diego decía que el Código Procesal Penal, para criticar a la Corte, era un mamarracho. Y él firmó el código para que fuera ley de la República cuando era ministro de Seguridad. Ahí está la fotota de él firmando con Figueres detrás de él. El otro que estaba era Álvarez de Santi y Rodrigo Oriamono. Era presidente José María Figueres, era vicepresidente Rodrigo Oriamono y era diputado Álvarez de Santi y él era ministro de Seguridad y firmó el Código Procesal Penal y está diciendo que es un mamarracho y todo el mundo le está creyendo que es un relajo y él lo firmó siendo penalista, sabía lo que firmaba entonces ese tipo de discusiones así para mí son distractores que no son muy honestos a esos niveles, de tal manera que esas interpretaciones que hace él son de él, y que pase el escobón y insulta a media humanidad, son cosas de él. Pero, ok. Yo no estoy de acuerdo con las opiniones de él. Ok, yo no me voy a meter con criterios legales, nada más este punto. A excepción
de solicitar las medidas cautelares y la suspensión de 6 meses en el cargo del presidente, todo lo anterior usted me lo mencionó hace un momento. O sea, eso es constitucional, está en la Constitución. Ajá, la Asamblea Legislativa puede suspenderlo. Perfectamente. Lo dice la Constitución política. No es el Poder Judicial, es la Constitución. O sea, con cualquiera de estos 53 expedientes o la relación de hechos que ustedes presentaron, eventualmente se podría llegar a ese punto. No necesariamente, depende de si las investigaciones siguen, si fueron malas interpretaciones, si no hay prueba suficiente. No, eso hay que valorarlo mucho para meter una medida cautelar y para que lo suspendan. No crea que es así nomás de que vamos a suspender a fulano tal porque tiene 60 causas. No, hay que revisar las causas. Entonces, si y hay que ver cómo el Ministerio Público o la medida cautelar la ordena la Corte. Es decir, eso se valora según el caso y las medidas cautelares no son simplemente para mortificar a un ciudadano, es para evitar que se obstaculice el proceso. Ok, entonces, antes de agradecerle nuevamente por su espacio, no es la intención, al menos de la presentación de la relación de hechos, no es la intención de ustedes llegar a esto, sino hacer como un llamado de atención. No, no es un llamado de atención, es que se abra el proceso, que se haga la investigación. Y imagínense, yo creo que de aquí a que llegue, ya nosotros ni siquiera estamos aquí. Es otra Asamblea Legislativa y el proceso se convertiría en un proceso del trámite ordinario, con la Fiscalía, con el Tribunal de Juicio. Años. Ya, bien, no estamos con LUPAT todavía, sin terminar. Okay. Doña Gloria, le haría 20 preguntas más, no hay tiempo, sin embargo creo que sirve todo eso que se ha comentado para que pues cada persona se haga su impresión, ¿verdad? Ya eso es parte de la libertad de cada quien, de hacerse su impresión. Yo por mi parte pues le agradezco muchísimo el espacio. Con mucho gusto, muy amable. Muchísimas gracias, doña Gloria.